Buenas tardes. Le agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Siglo XXI por la invitación a este Congreso de Integración de Imagenología. Yo soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico imagenólogo adscrito al servicio de ultrasonido en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI en el Hospital de Especialidades. Esta tarde hablaremos de la evaluación integral del embarazo, específicamente enfocado al ultrasonido en el primer trimestre, comúnmente ya conocido como el ultrasonido estructural del primer trimestre o en búsqueda de marcadores genéticos o morfológicos. La evaluación ecográfica de rutina es una parte establecida en la atención prenatal si se dispone con los recursos y el acceso a él es posible. Habitualmente esta revisión se hacía hacia el segundo trimestre, pero con la actualización de los equipos de ultrasonido se ha enfocado cada vez más hacia el primer trimestre, particularmente en los entornos donde el recurso está disponible. Los avances tecnológicos, particularmente en entornos, ha incluido la exploración transvaginal para explorar desde el inicio casi el inicio del embarazo o una vez que se tenga una prueba de embarazo positiva. Esto ha ayudado a la monitorización del crecimiento fetal. El objetivo de todo esto es proporcionar una guía para saber cómo se tiene que explorar dentro del primer contacto con la paciente cuando se tiene una prueba de embarazo positiva. Entonces, de las principales indicaciones que tenemos en la ecografía durante el primer trimestre, pues evidentemente es la confirmación del embarazo, así como la confirmación de la vitalidad, y esto es observando la actividad cardíaca. También la localización de este embarazo, que tiene que ser intrauterina del saco gestacional, determinar si es solamente un embrión o dos embriones en este embarazo, valorar, asignar la edad gestacional y la evaluación del saco y embrión normal antes de las 10 semanas, esto es en el primer contacto con prueba de embarazo positiva. Posterior a las 10 semanas, la evaluación anatómica del feto en la semana 11. Entonces, ¿cómo se hace esta exploración con la paciente que ya tiene una prueba de embarazo positiva? Por consenso se tiene que realizar vía transvaginal. Y dentro de los principales cambios significativos que vamos a observar es observar el saco gestacional. Y durante estas 3 a 4 semanas van a observarse muchos cambios significativos. Entonces, ¿cuándo empezaremos a ver cambios en el embarazo? A partir de la semana 4 a la 4 con 5 días será la primera evidencia ecográfica de embarazo. Y esto es observando en un saco gestacional. Posteriormente, en la semana 5 con 5 días de gestación, observaremos ya el saco vitalino. El apnios a partir de la semana 6, esto es justo antes de la aparición del embrión, y semana 6 con un día, incluso hasta horas, ya podemos observar el embrión. Y actividad cardíaca la observaremos de la semana 6 a la semana 6 con 5 días. Esto es vía transvaginal y con equipos que cuenten con la resolución adecuada para poderlo observar, sobre todo la actividad cardíaca. Dentro de las primeras evidencias, entonces está a ver el saco gestacional. Y esto es, como lo habíamos comentado, entre la semana 4 a la semana 4 con 5 días. Tiene que estar localizado paracéntrico a la decidua y comúnmente se le conocía como el signo del saco intradecidua. El crecimiento aproximado será a partir de ese momento de 1 milímetro por día y será fácilmente verlo a partir de 2 milímetros. Vuelvo a comentar y recalco que muchas veces la necesidad de tener un equipo de alta resolución con actualizaciones enfocadas a la resolución del equipo nos va a permitir ver esos hallazgos de forma más fácil. Esto es también si una paciente no tiene datos como miomatosis o cirugías previas o alguna lesión que esté obstruyendo la visualización adecuada del endometrio. Recordemos unos datos importantes. Un diámetro medio mayor a 25 milímetros sin embrión es diagnóstico de un embarazo fallido ya en estas semanas. Y si tenemos una medida entre 16 a 24 milímetros sin embrión, lo consideraremos sospechoso. Nuestro parámetro clave son los 25 milímetros. El saco vitalino lo observaremos a partir de la semana 5 con 5 días de gestación y tendremos un diámetro aproximado de 2 milímetros a la semana 6. Esta visualización va
casi cercana a lo que es el saco gestacional, ya la visualización del embrión. Con las actualizaciones nuevas tenemos equipos de endocavitarios con reestructuración en 3D, con reconstrucciones, donde ya podemos observar las imágenes que antes veíamos en los libros de embriología, ahora lo podemos ver ya con una reconstrucción, que es el saco vitelino, el saco gestacional y el embrión que nos mencionan que es como un granito de arroz. Y aquí lo vemos en una reconstrucción 3D, el saco gestacional, el saco vitelino y el embrión, el granito de arroz. Entonces, un saco vitelino menor a 3 milímetros entre las semanas 6 a 10 semanas son sospechosos de un embarazo anormal. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Y mayor a 7 milímetros en la semana 9 son sospechosos de embarazo anormal. El apnios. El saco amniótico se va a desarrollar como estructura ecogénica delgada alrededor del embrión. Se observa después de la aparición del saco vitelino. Y va a estar justo después de la aparición del embrión, en la semana 5 con 6 días aproximadamente. Y va a guardar una estrecha relación con el embrión a partir de la semana 6 a la 10. El embrión, como lo habíamos comentado, lo podemos visualizar a partir de la semana 5 como un engrosamiento focal por arriba o adyacente al saco vitelino. Comúnmente se le conocía como el signo del anillo de compromiso de diamantes, donde el diamante sería el embrión. Esta es una imagen en reconstrucción 3D, donde observamos el saco vitelino y el embrión adyacente. Conforme pasan los días, vamos a observar ya hallazgos propiamente en el embrión, como la actividad cardíaca que la vamos a ver entre semana 6 a la semana 6 con 0.5 días. Se va a observar, se va a visualizar el embrión cuando va a llegar a 2 a 3 milímetros. Sin embargo, la actividad constante la podremos ver a partir de cuando ya mide 5 a 7 milímetros de longitud. El ritmo cardíaco va a tener bastantes cambios. Esto es, antes de la semana 6 va a estar entre 100 a 115 latidos por minuto, en la semana 8 en promedio 145 a 170 y a partir de la semana 9 entre 137 a 144 latidos por minuto. Estas son reconstrucciones tridimensionales con equipo con transductor endocavitario volumétrico. Observamos un embrión de 5 semanas aproximadamente, 7 semanas y 8 semanas. Observamos los cambios que tienen constantes en estas semanas. Lo observamos completamente diferentes. El crecimiento, recalcamos que es de 1 milímetro de longitud por día. La longitud caudal la tenemos que reportar en milímetros, observando en cada diferente faceta los polos del embrión. Cuando ya tenemos un embrión, a partir de la semana 7 podemos observar el polo cefálico y la cauda. Entonces, lo reportaremos con longitud cráneo-caudal en milímetros. Y como dato a recordar, una medida mayor a 7 milímetros de longitud cráneo-caudal sin actividad cardíaca nos va a ayudar a diagnosticar un embarazo fallido. La apariencia de los embriones cambian constantemente, desde la semana 6 hasta la semana 12. En la semana 6 habíamos visto la imagen de un embrioncito que comúnmente se le conoce como grano de arroz. Es un cilindro delgado sin ninguna parte disendible en esta parte observada del embrión. En la semana 8 ya empezaremos a ver la curvatura del cuerpo con delimitación de la cabeza y podremos ver lo que será parte de las extremidades. Comúnmente se le conoce como ositos de gomita, recordando a la golosina. Entonces, a partir de la semana 11 ya podemos hacer diagnóstico de malformaciones fetales. Hasta antes de esta semana es importante solamente ver que el embrión tenga vitalidad y que se observe dentro de la cavidad embrionaria y cavidad endometrial con las características ya mencionadas. Entonces, llegando a la semana 11, tenemos ya la oportunidad de evaluar anatómicamente a nuestro embrión.
es cuando ya se menciona el ultrasonido que ya se ha dado descrito como estructural o en búsqueda de marcadores genéticos. ¿Por qué se realiza entre estas semanas? Es importante recalcar que las anomalías cromosómicas mayores se van a asociar con aumento del grosor de la transferencia nucal y a partir de la semana 11 es cuando lo podemos ver. Y las recomendaciones son porque en malformaciones como la cráneo o la encefalia, la osificación del cráneo no la podemos ver antes de la semana 11, lo cual no es valorable. Las cardiopatías, por ejemplo, las 4 cámaras cardíacas y los grandes vasos, las podremos ver a partir de la semana 10 y enfermedades como onfalocele gastrosquisis, tendremos algo en particular, que la herniación fisiológica la veremos de forma normal entre la semana 8 a la 10. Por eso recalcar que a partir de la semana 11 es la recomendada esta exploración. La vejiga fetal solamente se va a visualizar entre un 50% a las 10 semanas. Sin embargo, a la semana 11 la veremos en un 80% y en un 100% debemos verla a partir de la semana 12. Luego, otro dato característico de esto es que si nosotros queremos confirmar alguna malformación, el diagnóstico solamente se puede hacer mediante las biopsias de vellosidades coriónicas, la cual antes de la semana 12 está asociada con amputaciones de miembros. Y dentro de las razones también que se agregan a esto es que si se supera la semana 13 con 6 días, se puede proporcionar a la mujer embarazada abortar cuando se conoce alguna malformación estructural de mayor tamaño o que puede condicionar la vida del producto. Entonces, si se pasan esas semanas es más complicado por el tema de leyes o el tema del tamaño del feto. También es que la incidencia de la transferencia nucal aumentada en los fetos anormales va a ir disminuyendo a partir de la semana 13. Dentro de las características que debemos tener para poder hacer esta exploración es que la longitud craneocaudal debe estar entre 45 a 84 milímetros. Tenemos criterios para sacar esta medida. Entonces, ¿cómo se debe realizar? Tenemos que tener una imagen en medio sagital en la totalidad del embrión. La imagen debe ocupar prácticamente toda la pantalla en una posición neutra y eso quiere decir que tengamos líquido entre la barbilla y el pecho del bebé y completamente visualizado el borde inferior de la cadera. Los calipers tienen que estar colocados al borde tanto del cráneo como de la nalga. Los marcadores genóticos a estudiar en la transferencia nucal, el hueso nasal y el maxilar. Entonces, en las trisomías 21, 18 y 13, el patrón va a ser similar. Lo observaremos anormal cuando estas medidas sean mayores a 2.5. En trisomía 21, como característica, entre el 60 al 70% van a carecer de hueso nasal, en 18 el 55% y en la 13 hasta el 30%. La edad gestacional estableceremos con el diámetro del saco gestacional, la longitud craneocaudal y el diámetro de parietal, pero esta será hasta la semana 12 y 13. Los marcadores genéticos, como lo hemos comentado, será entre la semana 11 a la 13 con 6 días, con la longitud caudal en promedio de entre 45 y menor a 84 milímetros. Lo que sigue a continuación es un recordatorio de cómo se puede recomendar hacer esta exploración. Recordemos que estas son recomendaciones para llevar una exploración en orden y la proponemos que sea a partir de la cabeza, donde observaremos evidentemente que esté presente el hueso craneal, la línea media y los plexos coroides. La cara, que tengamos una apariencia ya familiar con cristalinos, hueso nasal y que el perfil sea el adecuado para este producto, donde ya se tiene que delimitar perfectamente el borde de la nariz, la frente y la boca. La columna vertebral, el tórax, el corazón, el abdomen, la pared abdominal y extremidades plantares, esto en orden.
Entonces, la cabeza, como había mencionado, observaremos los huesos craneales perfectamente osificados en su circunferencia. La línea media tiene que estar dividiendo ambos hemisferios de forma simétrica y los plexos coroides, que habitualmente nos da una imagen en forma de alas de mariposa. Tiene que ser simétrico. El perfil de la cara es importante porque nos va a permitir valorar el hueso frontal, la nariz, que es dentro de los marcadores genéticos que vamos a poder describir en este estudio. De forma coronal tendremos que ver ambos ojos con su cristalino, y el labio en algunas ocasiones lo podemos observar de forma intacta. Si existiera alguna malformación de tipo labio leporino, lo podemos observar desde esta imagen. El cuello. La apariencia del cuello la tenemos que observar perfectamente delimitando la piel, la translucencia nucal, que la observaremos como una imagen anecoica lineal entre el borde del tejido celular subcutáneo. La medición de la translucencia nucal tiene que reunir ciertos parámetros. Esta es que tiene que ser en un corte completamente sagital medio, donde incluya la cabeza, la parte superior del tórax, siguiendo la normativa de la Fetal Medicine Foundation. Lo normal tiene que ser menor a 2.5. Observaremos completamente delimitado el borde externo de la translucencia nucal con su borde interno, y los cálipers los situaremos en la parte interna de la imagen anecoica. Esos datos los basaremos en una hoja donde nos permite hacer el cálculo de riesgo, y eso está ubicado en la Fetal Medicine Foundation en su página, y se tienen que reunir parámetros como la edad de la madre, el peso, el origen racial, el método como fue concebido, si es 1 o 2 bebés, y datos como si fumó durante el embarazo, si ha tenido antecedentes de algún bebé con trisomías, y dentro de las medidas que vaciaremos será la longitud craneocaudal, la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca. A esto también, para ayudar a un resultado más seguro, le sumaremos el estudio de sangre de la proteína asociada a la placenta, la hormona gonadotropina, y nos va a dar un resultado más óptimo. Continuando nuestro estudio, la columna la debemos ver tanto en longitudinal o en axial, y durante todo el recorrido podemos observar la piel. Obviamente tenemos que visualizar que no haya ninguna solución de continuidad o protrusión de alguna meninge. El tórax. Tendremos que ver los pulmones que sean simétricos, que no tengamos líquido, y ver y delimitar perfectamente el diafragma tanto de un lado como del otro. El corazón, la actividad cardíaca y las 4 cámaras que sean simétricas. Dentro del estudio hay aplicación Doppler que nos va a permitir evaluar el flujo tricuspidio. Para evaluarlo existen criterios. Dentro de estos, recordamos que la edad gestacional tiene que estar entre la semana 11 y la 13.6, con una longitud caudal que tiene que estar entre las 45 y 84 milímetros. Dentro de los criterios para analizarlo, es que tenemos que tener el tórax fetal lo más amplio posible. Eso es ocupando toda la pantalla. Debemos obtener una imagen en 4 cámaras. El Doppler pulsado debe ser grande y la muestra debe estar entre 2 a 3 milímetros y estar posicionada a través de la válvula tricuspidia con un ángulo de isolación que tiene que ser menor a 30 grados. La velocidad de barrido tiene que estar entre 2 a 3 para obtener una forma ancha de nuestra onda. Entonces, como la válvula tricuspidia puede estar insuficiente en una o más de sus válvulas, tenemos que hacer 3 mediciones
para tratar de estudiar completamente esta válvula. Es la recomendación que se nos da durante la exploración de este tipo de flujitos. ¿Cuándo lo consideramos anormal? Cuando tenemos una regurgitación a la mitad de la sístole, al menos con una velocidad de más de 60 centímetros sobre segundo. Esto ya se considera un patrón anormal. Y normal, obviamente, cuando no existe una regurgitación de la sístole. ¿Dónde lo observaremos más frecuente? Entre la semana 11 a la 13 lo veremos en trisomía 21 hasta en un 55%, en trisomía 18 hasta un 30%, en la 13 hasta un 30% y en fetos euploides en un 1% puede observarse. Entonces, al ver esta regurgitación, no podemos hablar tajantemente que ya exista alguna trisomía como tal en estos bebés. Continuando nuestro protocolo, observaremos también el ductus venoso, y esto, como recordatorio, es un shunt primario que regula el flujo entre los nutrientes entre el hígado y el corazón. Se deben visualizar los vasos en un corte transverso o sagital del abdomen. Particularmente, me gusta realizarlo en un corte sagital y es la forma más aceptada para poder realizar realizar la exploración. En los fetos normales, la onda A es positiva desde el primer trimestre y los índices de pulsatilidad disminuyen conforme avanza la gestación. Los altos índices de pulsatilidad venosa o la onda A ausente o reversa se observan principalmente en aneuploidías o defectos cardíacos y más adelante en restricción de crecimiento o síndrome de transfusión feto-feto. Entonces, dentro de las ondas normales es observarla positiva desde el primer trimestre y cuando se observa ausente o negativa es cuando ya podemos hablar de una normalidad. Los criterios para observarlo, principalmente debemos de ver el tórax en toda la pantalla y en un corte sagital posicionarnos en un área de aliasing que nos va a permitir ver y tomar esta medición. Debemos ubicar el Doppler color para poder visualizar la vena umbilical y el ductus venoso y el corazón. La ventana del Doppler pulsado debe ser pequeña, esto es entre 0.5 a 1 milímetro para evitar la contaminación con los vasos adyacentes y situarse en la zona de aliasing como habíamos comentado. La angulación tiene que ser menor a 30 grados, el filtro lo debemos mantener entre 50 a 70 Hz para permitir la visualización de la onda completa con una velocidad de 2 a 3 centímetros sobre segundo. Entonces, las características que tiene la onda del ductus venoso es una velocidad alta durante la sístole y diástole en la onda delta y un flujo anterogrado durante la contracción o onda alfa. Esta onda es la que vamos a estudiar. Cuando obtendremos una patología o un problemita a nivel cardíaco o está asociada a alguna trisomía, es cuando la veremos ausente en cuestión reversa. Lo observaremos en un 65% en trisomía 21, en un 55% en trisomía 18 y en un 55% en trisomía 13. Esta va a estar asociada con una translucencia nucal aumentada de tamaño, mayor a 2.5, pero no es un dato que debemos ser tajantes de decir, este bebé tiene trisomía cuando lo vemos en una onda reversa. ¿Por qué? Porque en un 3% de fetos euploides la podemos observar. Y también no ser directamente específico de decir que si está reversa, quiere decir que tenemos un bebé con trisomía, porque también podemos hablar de algún problemita cardíaco que pueda tener un bebé. Continuando la exploración en el abdomen, debemos de ver el estómago, que lo vamos a observar del lado izquierdo, los riñones y la vejiga. La pared abdominal
observaremos que la inserción del cordón umbilical sea de forma adecuada sin ver protrusiones de material intraabdominal, así como los defectos umbilicales. El conteo de los vasos del cordón umbilical también los podemos observar desde esta etapa, y esto es observando 2 vasos hacia la parte inferior bordeando la vejiga y un vaso superior que es la vena. Las extremidades, veremos las 4 extremidades con sus 3 segmentos, manos y pies con la orientación normal. Ya con la resolución de estos equipos podemos incluso visualizar completamente las falanges, los dedos, poderlos contar y visualizar que sean completos. Las imágenes tridimensionales en esta etapa ya nos permite explicarles a los padres que de una forma anatómica que podemos observar completamente las extremidades, tanto superiores como inferiores, y observar plenamente toda la superficie del bebé. La placenta, evaluaremos textura, tanto tamaño. En este momento del embarazo no podemos hablar sobre el sitio de inserción, si es baja o está obstruyendo completamente el canal vaginal. Eso lo esperaremos hasta posterior de la semana 25. En este momento solamente nos queda evaluar si no existiera algún dato de algún hematoma que comprometiera la vida de este producto, o la evaluación de si existe alguna normalidad o masas adyacentes a la placenta. Entonces, como conclusión, la evaluación de rutina en la semana 11 a la 13 nos va a ayudar a detectar en un gran porcentaje enfermedades como la cránea, anencefalia, ectopacordis y encefalocelia. Pero hasta un 99, de un 50 a un 99, enfermedades como higroma quístico, doble tracto de salida ventricular derecha, corazón izquierdo hipoplásico o defectos septales. En un 49%, del 1 al 49%, espina bífida, hidrocefalia, micrognatia, etc. Pero en 0% no podemos observar agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebral o doble riñón, hidronefrosis o agenesia renal. Entonces es muy importante saber qué es lo que podemos ver y lo que no podemos, lo podemos detectar. Dentro de toda la evaluación, me gusta recalcar que ese solamente es un ejemplo de lo que estamos realizando para evaluar a los bebés entre semana 11 a 13. Y que al visualizar esta plática, nos debe llamar la atención de que esta exploración necesita un entrenamiento que podemos obtenerlo en diferentes cursos. Y también necesitamos la ayuda de un equipo que te contenga la resolución apropiada para poder identificar defectos tan pequeños en bebés de estas semanas, entre semana 11 y 13. Continuando nuestra exploración, se complementa la exploración del ultrasonido con el Doppler de arteria uterina. Esto nos va a ayudar a tener un riesgo para permitirle saber a los pacientes y a su médico si puede desarrollar preeclampsia antes de la semana 37. Entonces, hablaremos de las arterias uterinas. En el estado no embarazado, la forma de la onda es de alta resistencia, con un flujo diastólico bajo y una muesca diastólica temprana. La remodelación de las ramas de la arteria uterina va a ser esencial para la placentación exitosa. El reclutamiento del flujo sanguíneo placentario va a ser rápido. Las muestras deben desaparecer en la semana 13 y el flujo será de baja resistencia hasta llegar a la semana 20. La medición se hará con el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas.
Se puede realizar mediante dos exploraciones, vía transvaginal o abdominal. A partir de la semana 12 se recomienda que sea vía abdominal. La vía abdominal debemos observar en un corte sagital el borde del canal cervical interno y el orificio cervical. Y en un segundo trimestre lo podemos observar identificando el falso cruce con las arterias ilíacas externas. Una vez que tengamos identificadas las arterias uterinas, vamos a utilizar el Doppler pulsado con una muestra de 2 milímetros para tratar de incluir todo el vaso, con un ángulo de insolación que sea menor a 30 grados. El pico sistólico deberá ser mayor a 60 centímetros sobre segundos para asegurar que sea una arteria uterina y no una arteria acuata la que se esté estudiando. Cuando tengamos 3 ondas consecutivas, se medirá el índice de pulsatilidad y podemos calcular la media del derecho y el izquierdo. Los percentiles, el IP percentil 95 será en la semana 11 a la 13 hasta de 2.4 centímetros sobre segundo. Entonces, esos hallazgos nos van a ayudar para permitir dar un riesgo sobre trisomías o preeclampsia. Esto lo falsearemos en el calculador de riesgo, como lo mencionamos, y nos permitirá darle como resultado a una paciente y saber si la paciente puede verse beneficiada tanto de si encontramos alguna anomalía o algún dato que nos oriente hacia una trisomía para continuar su estudio mediante la biopsia de biopsias crónicas, la biopsia de biopsias crónicas, o en algunos casos solamente con la cuantificación del DNA fetal, o en el caso de las arterias uterinas, cuando tengamos un riesgo alto de desarrollar la preeclampsia antes de la semana 37, que se vea beneficiada con la administración de dosis bajas de aspirina. Pues les doy las gracias por la atención, poniéndome a sus órdenes en las diferentes redes. Y si tienen alguna duda, por favor de enviarnos algún comentario o correo electrónico. Muchas gracias.